Buenos días, voy a hablar sobre el análisis del artículo 1, que examina uno de los momentos más relevantes para la política económica reciente en México, el año 2014. Este fue un periodo en el que se esperaba que las reformas estructurales impulsaran un crecimiento importante, pero los resultados fueron muy distintos a lo previsto. Antes de entrar en detalle, quiero responder la pregunta inicial del reto. ¿Ya estoy en condiciones de plantear una metodología para resolver un problema de investigación? Mi respuesta es sí. Después de analizar este artículo y otros materiales, comprendo que una buena metodología puede construirse a partir de fuentes oficiales confiables como el INEGI o la SHCP, acompañadas de una lectura crítica de discursos oficiales, el uso de análisis comparativo de cifras y una evaluación coherente del impacto real de políticas fiscales como la reforma hacendaria. Puedo plantear una metodología que sea crítica, estructurada y con base empírica. El artículo sobre el crecimiento y las finanzas públicas de México en 2014, escritos por Eneas Enciso Zamudio, fue publicado con el propósito de revisar dos elementos centrales de ese año. Por un lado, el comportamiento del crecimiento económico y por el otro, la situación de las finanzas públicas, es decir, cómo se comportaron el gasto, los ingresos y el balance presupuestario. Ese año, 2014, es especialmente interesante porque representa la etapa inicial de la implementación de las reformas estructurales del sexenio Enrique Peña Nieto, en especial la reforma hacendaria y la reforma energética. El gobierno aseguraba que estas reformas generarían un impacto positivo e inmediato sobre la economía nacional. En ese contexto, el autor se propone responder una pregunta fundamental: ¿fue efectiva la política económica del gobierno en 2014? ¿Se cumplieron las expectativas generadas por las reformas? A través de un análisis técnico y político, el artículo busca ofrecer una visión crítica del discurso oficial frente a los resultados observados en los datos duros. El enfoque de este artículo es analítico y comparativo, a diferencia de un trabajo experimental. Entre las fuentes están la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fondo Monetario Internacional y la INEGI, que garantiza una base sólida y verificable para las afirmaciones del texto. Los resultados del análisis son claros y a la vez alarmantes. En primer lugar, el crecimiento económico estuvo muy por debajo de lo proyectado. Mientras que el gobierno estimaba un crecimiento del 3.9% para 2014, la realidad fue otra. El Producto Interno Bruto creció solo un 1.1%. Segundo, aunque el gasto público aumentó un 13.6%, ese incremento no se tradujo en una mejora del crecimiento económico, es decir, hubo más gasto pero no más dinamismo en la economía. En cuanto a la recaudación tributaria, esta se aumentó en comparación con años anteriores, en parte debido a nuevos impuestos como el gravamen a bebidas azucaradas y al aumento del IVA en la frontera. Pero a pesar de este incremento, el déficit público también creció, alcanzando el nivel más alto desde 2007. Otro aspecto preocupante es que gran parte del gasto se destinó a gasto corriente, no inversión productiva, es decir, no se usó para construir infraestructura o impulsar proyectos estratégicos, sino para cubrir sueldos y servicios generales. Por tanto, el resultado fue una política fiscal más costosa pero menos efectiva. A partir de estos resultados, el autor plantea una crítica al discurso oficial.
El gobierno había vendido la idea de que las reformas estructurales generarían un antes y un después en la economía mexicana. Sin embargo, el impacto fue marginal en el corto plazo, lo que pone en duda la planificación y comunicación de las políticas públicas. Uno de los puntos más centrales es que el gobierno subestimó la complejidad de la economía y sobreestimó los beneficios inmediatos de las reformas. Se generaron expectativas muy altas que, al no cumplirse, terminaron debilitando la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversionistas. El autor también señala que aunque el gasto público creció, no hubo una mejora clara en su calidad. Gastar más no basta, lo importante es en qué y cómo se gasta. Por eso se propone una revisión del tipo de gasto realizado para asegurar que la inversión pública realmente contribuye al crecimiento sostenible. En conclusión, el autor sugiere que México debe ser más prudente al estimar sus metas de crecimiento y sobre todo debe fortalecer su capacidad institucional para ejecutar eficazmente el gasto público y evaluar sus efectos reales. Ese artículo me dejó varios aprendizajes. Comprendí que una reforma estructural por sí sola no garantiza un cambio inmediato en el crecimiento económico. Requiere tiempo, condiciones favorables y una ejecución adecuada. Segundo, aprendí a diferenciar entre el gasto público corriente y el gasto en inversión. No todo aumento del gasto es bueno si no se destina a proyectos que generen productividad o desarrollo. Esta distinción es clave para evaluar el impacto real de las políticas fiscales.